Preocupa al ministro de Hacienda, Germán Rojas, que la Cámara de Diputados haya aumentado y aprobado el presupuesto general del Estado para el 2015, porque según dijo afectará notablemente al sector de la construcción. Sí, claro, he conversado con él, se mostró bastante sorprendido del tema y en realidad que hay algo muy raro dentro de esto porque estamos atacando el corazón de todos los logros que tuvo para ver en los últimos años, que es estabilidad, y fue un proceso muy costoso el hecho de recuperar el estado de las finanzas de nuestro país como para rifarlo para el año que viene. ¿Y de qué sospecha? ¿Qué le puedo comentar? No sé. Rojas nos explica cómo los legisladores colorados, que según informaciones serían afines al vicepresidente Juan Afara y pertenecerían a la bancada B, cambiaron de postura de una noche a la mañana. La intención del Poder Ejecutivo con este proyecto de presupuesto era ajustar y reducir gastos, con el objetivo de sanear y cuidar la economía. Va a paralizar toda la obra, porque primero de que se quitan fondos de contrapartida de préstamos que están activados, operaciones que están en proceso, obras que están en ejecución y pagos que están comprometidos, ¿verdad? No sé cómo vamos a reponer eso también, ¿verdad? El ministro de Hacienda sostiene que posee hasta el momento el respaldo del presidente Cartes y respondió esto ante una eventual remoción. Si vamos a mirar en un supermercado, hay mercaderías que tienen, ¿cómo te voy a decir?, plazo de vencimiento, están en los enlatados, por ejemplo, que tienen 2 o 3 años, pueden estar ahí. Y el ministro de Hacienda siempre es la lechuga en la verdulería, ¿verdad? Rojas aseguró que actualmente los gastos rígidos representan unos 78 guaraníes por cada 100 guaraníes recaudados y que pensaban cerrar el año próximo con unos 94 guaraníes por cada 100. Sin embargo, agregó que esto quedó en entredicho luego de la serie de modificaciones introducidas el miércoles por la Cámara de Diputados en el Presupuesto General de Gastos 2015. Volvemos a las cifras de 2013, o peor inclusive, sostuvo.